El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego echó agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le contestó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le contestó: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, como el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, nos hemos reunido esta tarde para celebrar este banquete de la unidad, signo de la caridad, este banquete de fraternidad. Y en este banquete, signo del amor de Dios, suceden tres acontecimientos muy importantes: la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el testamento del amor fraterno. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pues a la luz de esta palabra y de este acontecimiento redentor que hoy nos convoca, quisiera resaltar dos aspectos que nos puede ayudar a comprender este itinerario de fe hacia la Pascua, que nos puede ayudar a entender la centralidad de Cristo, Cristo que nos convoca y nos reúne en un solo cuerpo, en el cuerpo místico que se llama la Iglesia. En primer lugar, queridos hermanos,
En la lectura del libro del Éxodo que hemos proclamado hoy, se nos habla de las prescripciones para la celebración de la Pascua judía. Y en esas prescripciones hay algunos aspectos interesantes. Tomarán la sangre y la rociarán las dos jambas y el dintel de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, los panes ácimos y las hierbas amargas. Quisiera proponerles que centremos la atención en estos detalles. Vamos a repetirlos. Comerán la carne asada al fuego, los panes ácimos, es decir, panes sin levadura, y las hierbas amargas. Pero luego aparece la manera como ellos, los israelitas, tienen que celebrar este acontecimiento. Lo comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano, y lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua del Señor, es decir, es el paso del Señor por tu historia. Quizás hemos pasado desapercibido estos detalles del libro del Éxodo, los hemos escuchado en algún momento de la vida, especialmente en Semana Santa, pero ¿qué nos dice? Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto y en Egipto estaba viviendo la esclavitud. Esa esclavitud del pueblo hizo que el pueblo se dispersara, hizo que el pueblo se debilitara. Pero poco a poco, por el liderazgo de Moisés, el pueblo fue adquiriendo una nueva consistencia. Y Dios, con su brazo extendido y a través de Moisés, liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y el pueblo luego trashumó por el desierto 40 años hasta llegar a la tierra prometida que manaba leche y miel. El pueblo fue liberado. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? El pueblo no se puede olvidar de sus orígenes. El pueblo de Israel no podrá olvidarse de la experiencia de la esclavitud, pero no se podrá olvidar por algo fantástico que sucedió: la liberación. El pueblo no podrá olvidarse que quien lo ha liberado ha sido Jesucristo. Lo ha sacado con mano poderosa y brazo extendido. Lo ha liberado de la esclavitud. Pero el pueblo de Israel, en no pocas oportunidades en el desierto, le fue infiel a Dios y añoraba los rábanos, los ajos, los pepinos de Egipto. Cuando comían hasta hartarse, preferían volver a su pasado doloroso, preferían añorar su estancia en la esclavitud en Egipto, y empezaron a alejarse del amor de Dios. El Señor ahora le recuerda a aquel pueblo la importancia de celebrar año tras año esa Pascua, recordar el paso, su paso por aquella historia personal y comunitaria del pueblo de Israel. Lo recordarán. Las hierbas amargas, para que recuerden todo el dolor y el sufrimiento que vivieron en Egipto. Los panes ácimos, no había tiempo de echarle levadura al pan. Había que comerse el pan sin fermentar, y debían comerse todo a toda prisa, la carne asada, y deberían tener la cintura ceñida y las sandalias en los pies, listos para salir, y el bastón en la mano, porque no hay tiempo que perder. Lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua del Señor, porque el Señor pasa, y pasa liberando, y pasa sanando, y pasa restaurando corazones. Pero si no estás presto y solícito, si no eres diligente, el Señor podrá pasar de largo y lo pasará desapercibido. Queridos hermanos, nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. La iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Y como nuevo pueblo celebramos la Eucaristía. Y esta Eucaristía es un encuentro fraternal donde Cristo es el Cordero. Aquí no matamos un cordero.
Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo lo es todo. Es el pan vivo bajado del cielo. Y nos lo va a decir: el que coma de este pan y beba de este cáliz no morirá para siempre, tendrá vida eterna, porque Cristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos dejado pasar de largo a Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado desapercibida la presencia de Dios en nuestra historia? ¿Cuántos de los hermanos que nos están viendo a través de Telecafé o de las redes sociales todavía se preguntan dónde está Dios en este tiempo de pandemia? Y yo respondo: Dios está ahí, está aquí, en esta palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en tu corazón, en nuestra sociedad, pero muchas veces no lo dejamos actuar. No lo dejamos actuar. También hoy el Señor a ti y a mí nos está recordando: cíñanse la cintura, las sandalias en los pies, el bastón en la mano, y coman a toda prisa, porque es el paso del Señor lo que va a suceder hoy en tu vida. Tú decides si el Señor pasa de largo o lo invitas como los discípulos de Emaús: Señor, quédate con nosotros. Pues quisiera sintetizar este primer mensaje a partir del libro del Éxodo en 3 palabritas. Las vamos a repetir: caridad. Repitan conmigo: caridad, compasión y compartir. Repitámoslas: caridad, compasión y compartir. Fíjense, queridos hermanos, la Pascua es la mejor expresión de caridad. El que tenga suficiente, que comparta con el que nada tiene. Compartir con aquel pobre, desvalido, despreciado, marginado por la sociedad, con aquel que se hace a tu lado y muchas veces tú lo desprecias porque no está bien vestido, porque huele mal para la sociedad, pero tiene un corazón humilde y sencillo, porque tiene el rostro sufriente de Dios. Y tal vez pasamos de algo encima de los pobres y de los más necesitados. Por eso hay que despertar la compasión. Esas 3 palabras pueden sintetizar este camino de Pascua, este camino de fe que hoy estamos viviendo, este tríodo pascual que empezamos a vivir y a profundizar de una manera muy especial. Compasión, compartir y caridad. En ese lugar, queridos hermanos, en el Evangelio que hemos proclamado de San Juan, aparece una escena hermosísima, hablando de la institución de la Eucaristía y de la institución del sacerdocio, nuestra vocación de servicio. Jesús le lava los pies a los discípulos. Jesús le lava los pies a los discípulos. Si bien en el primer momento de la reflexión hablamos de cuáles eran las características de esa Pascua judía, ahora hablemos del lavatorio de los pies. Hoy no vamos a tener lavatorio de los pies, ni vamos a tener procesión al monumento, pero no por eso deja de ser importante esta celebración de la Cena del Señor. Vamos a hablar de ese acontecimiento. Jesús le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba celebrando la última cena con sus discípulos, porque Jesús, como buen judío, también se había preparado para celebrar la Pascua judía. Ahora hay una característica muy especial, y es que Jesucristo en esta Pascua, Él se presenta como la comida y la bebida. Como escuchamos en la segunda lectura de la carta a los Corintios: esto es mi cuerpo, tomen y coman. Esta es mi sangre, tomen y beban, y hagan esto en memoria mía. No es un simple recuerdo, hermanos. No es una representación teatral. No es un show artístico. No es un rito mágico. Es una presencia real.
porque Cristo se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esa presencia real nos tiene que llevar a vivir la experiencia del perdón y del amor, la experiencia de la reconciliación, la experiencia del servicio, hasta donar la vida, como lo hizo Jesucristo en la cruz por la humanidad. Y desde la cruz tener esa capacidad de perdonar a la humanidad. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y plasmar en el corazón los mismos sentimientos de Jesús, como dice el apóstol Pablo, porque hay que reproducir en mi vida esos sentimientos de Jesús. Jesús, dice el texto de San Juan, se quitó su ornamento, su manto, y luego se puso a lavar los pies a los discípulos. Una lección muy importante, queridos hermanos. Para ser servidor del hermano hay que despojarse. Repitan esa palabrita. ¿Hay qué? Repítala más fuerte. ¿Hay qué? Si tú quieres ser servidor, tienes que despojarte. Cristo se quita el manto. Se quita el manto. Y aquí Jesús nos da una lección maravillosa. Lavarle los pies a los discípulos era una labor de los esclavos. Es una expresión de humildad, pero también es una expresión de hospitalidad. Porque cuando una persona llegaba de viaje, se disponía para que tuviera agua suficiente y pudiera lavarse los pies. Pero lavarle los pies es una actitud que implica humildad. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le lavó los pies a los discípulos, se despojó. Como dice la carta a los Filipenses, se despojó también de sí mismo, todo lo entregó, se anonadó a sí mismo, por ti, por mí, por la humanidad. ¿Y qué pasó cuando llegó a Simón Pedro? Simón Pedro le pregunta, ¿lavarme los pies tú a mí? Eso nunca. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte en mi reino. Duras palabras, hermanos. Señor, entonces no solamente los pies, lávame también el cuerpo, la cabeza. ¿Y qué le dice Jesús? El que está limpio no necesita lavarse sino los pies. Les voy a decir algo, hermanos. San Agustín, padre de la Iglesia, interpretando este texto bíblico, oigan lo que dice. Dice que Jesús estaba refiriendo al bautismo. Se refería al bautismo. Ya estás limpio por el bautismo. No necesitas sino lavar tus pecados. Por eso hoy la Iglesia te regala el sacramento de la penitencia, la posibilidad de lavar tus pecados delante de Dios para recomenzar una vida nueva desde Cristo. Y miren lo que dice hermosamente San Agustín. Cada vez que tú y yo rezamos la oración del Padre Nuestro y decimos, Padre, perdona nuestras ofensas, en ese momento Cristo se quita su manto, y nos lava los pies. ¡Qué maravilloso! En ese momento Cristo se quita el manto, nos da una caricia de amor y nos lava los pies. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Así que a partir de hoy, cada vez que recemos el Padre Nuestro en la misa y lleguen ustedes a ese momento tan sublime, perdona nuestras ofensas, cierra los ojos y siente cómo Cristo se acerca a ti, te acaricia con un amor misericordioso y compasivo y te lava los pies. Y además te recuerda algo, esto lo he hecho con ustedes para que ustedes también lo hagan con sus hermanos. Si queremos convertirnos en servidores de nuestros hermanos, tenemos que aprender a hincarnos delante del otro. Tendremos que aprender a despojarnos, a renunciar a nuestra soberbia, a nuestros egoísmos y personalismos, para que superando toda división y conflicto podamos ver en el rostro del hermano a Cristo sufriente que me interpela. Pues queridos hermanos, los pies tienen una simbología muy particular. Algunos escritores dicen que los pies significan la senda moral para con Dios y para con nuestros hermanos.
¿Ustedes cuidan sus pies? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaron sus pies? Hoy muchos de ustedes van para hacerse el pedicure, pero ¿cuántos de ustedes llega la noche y al llegar la noche, quizás como enseñaron las abuelas, con agua y con sal, meten allí en una poncherita sus pies para descansar? O se dan un duchazo para descansar y contemplan sus pies. Porque los pies también son el símbolo del mensajero. Como dice el profeta Isaías, qué hermosos los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que canta la verdad. Porque esos pies que trashumaron a través del desierto recibieron también la protección de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se decía en el Salmo, caminarán por el desierto durante 40 años y no se les hincharán los pies, porque están protegidos por el amor de Dios. Y cuando sentimos una dolencia en los pies, y cuando algunos de ustedes empiezan a sufrir de fibromialgia, o cuando vienen problemas en los huesos y nos debilitamos o no nos podemos levantar, o cuando hay una parálisis, sentimos un dolor muy grande porque no podemos trashumar, porque no podemos andar, caminar, desplazarnos, ir a visitar a otras personas, venir a la iglesia. Ahora se dan cuenta la importancia de cuidar nuestros pies, de lavar los pies, nuestros pies, y lavar los pies del hermano. Pues queridos hermanos, quisiera también sintetizar esta segunda idea con 3 palabras: purificación, palabra y pacto. Van a repetirlas conmigo: purificación, palabra y pacto. Oigan ustedes, queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede hoy en esta celebración de la última cena? Jesús viene, Él es la Pascua definitiva y viene a purificarnos, viene a restaurarnos, viene a darnos un corazón nuevo, a renovarnos. Y en esa renovación nos regala la fuerza de su palabra. Él es la palabra, Él es el mensaje y el mensajero. Él quiere estar en tu vida y quiere estar en tu vida penetrando en lo más profundo de tu ser para transformarte a ti, para transformar nuestra realidad, para transformar nuestra sociedad. Con razón el Papa Francisco nos recuerda que Jesucristo quiere quedarse en la Eucaristía. Y por lo mismo Cristo quiere que tú y yo nos convirtamos en sagrarios para Él. Óiganlo que hermosamente lo dice. Tú y yo debemos convertirnos en sagrarios para Cristo. La pregunta que deberíamos hacernos esta tarde es si realmente tenemos un corazón tan dócil como el de María, tan disponible como el de San José, para que se convierta en un sagrario. Por el contrario, es un lugar lleno de divisiones, de dudas, lleno de envidia, de sed, de desconfianza, fracturado por los golpes y los problemas de vida. La palabra de Cristo nos transforma en criaturas nuevas para un mundo nuevo. Y la tercera palabra, pacto. Cristo quiere hacer una alianza nueva contigo, conmigo. Y esa alianza está basada en el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pues mis queridos hermanos, hablando de esta Pascua judía y hablando de la Pascua cristiana, recordando este itinerario de fe hacia la Pascua y viviendo la experiencia de ese compartir, de dar la vida, viviendo una experiencia profunda de caridad y despertando la compasión con el hermano, desde la humildad y desde la sencillez, purificando nuestra vida y dejándonos purificar por el amor de Dios, dejando que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser y renovando en nosotros el pacto y esa alianza de amor que Cristo quiere establecer con cada uno. Deberíamos decir al Señor: aquí estamos dispuestos para enarbolar la bandera de la esperanza, para salir como pregoneros, como caminantes, como peregrinos, como testigos de tu amor, alumbrando el mundo en el que vivimos, ayudando a encender la llama de la esperanza en tantos corazones que hoy están desesperanzados.
regalando a muchos hermanos nuestros una palabra de esperanza, mirando a los ojos a los niños, adolescentes y jóvenes, a nuestras familias y ancianos, y recordándoles que Cristo está vivo, que Cristo los ama, y diciéndole a esta sociedad que si volvemos nuestra mirada a ti, Señor, si volvemos nuestra mirada a tu palabra, nuestra vida podrá cambiar y nuestra sociedad volverá a ser un remanso de paz. Queridos hermanos, toda la problemática que está viviendo nuestra sociedad hoy tiene su origen en el alejamiento de Dios, tiene su origen en la pérdida de temor de Dios, en la pérdida de esos valores religiosos y sobre todo en la pérdida profunda de la capacidad de amar. Porque cuando se pierde la capacidad de amar, nos olvidamos de mirar al otro y reconocerle como hermano. Nos olvidamos de mirar al otro para compartir desde nuestras carencias o desde nuestra bonanza, y nos olvidamos de Dios, que sigue sanando, salvando y liberando. Vamos a continuar celebrando este encuentro fraternal. Y quiero invitarles, queridos hermanos, a todos ustedes que están aquí y a quienes nos siguen a través de la televisión y las redes sociales. Cristo está pasando por aquí. En la noche oscura de tu dolor, en la noche oscura de tu sufrimiento, en la noche oscura de tus dudas y reclamos, Cristo está pasando por aquí. Cristo está pasando en medio de esta pandemia. Cristo está pasando por esta sociedad en medio de este virus letal, y está pasando con un deseo profundo de entrar en lo más profundo de nuestros corazones. Pues esta tarde digámosle al Señor: Señor, no pases de largo, quédate con nosotros. Cerremos un instante nuestros ojos y en el silencio de nuestra oración, en la contemplación de este misterio del amor de Dios, fijémonos en la cruz y démonos cuenta que quien muere en la cruz es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Tu vida y la mía tienen que estar centrada en Él, en nadie más. Es Cristo el centro de nuestra vida. Es Cristo la razón de ser de nuestra existencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Con Él todo lo podemos, sin Él nada valemos. ¿Qué le quieres decir al Señor esta tarde? Ábrele tu corazón, exprésale tus sentimientos de frustración, háblale de tus metas, sueños e ideales. Dile cómo te has sentido en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis social, y no tengas miedo. Levántate, camina con la frente en alto, experimenta esa bondad de Dios y con Cristo en tu corazón, conviértete en un testigo de su amor para la humanidad.